Hola, bienvenidos al lanzamiento del libro Historias del Liceo, Enrique Molina Garmendia de Concepción, del autor penquista Roberto Coloma Rivero. Este libro es un conjunto de cuentos y relatos, de historias, de anécdotas de la vida de este liceo emblemático de Concepción. Y está escrito en un tono muy personal, muy fresco, que refleja fielmente el espíritu de la juventud de los años 90. Hoy tenemos dos personas muy interesantes que van a comentar este libro junto con el autor. Se trata de Carlos Marchand y Alan Ceballos. Para comenzar, voy a decir unas palabras de Carlos, que es el que va a comenzar la presentación. Carlos Marchand Parra es ex estudiante del Liceo Enrique Molina Garmendia. Él es profesor de Historia y Geografía, egresado de la Universidad de Concepción, y magíster en Educación con mención en Innovación por la Universidad del Desarrollo. Él ha presentado co-investigaciones independientes de pedagogía crítica en el Congreso Mundial de La Habana, en Cuba, y ha desarrollado colaboraciones en acciones culturales independientes y además tiene una activa participación en el mundo gremial. Así que dejo con ustedes a Carlos Marchand Parra. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hola, Alan. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, hola. Agradecido por la invitación. Siempre son estas palabras, son necesarias hacerlas y expresarlas. Siempre el agradecimiento tiene que estar presente y sobre todo para esto, que es una actividad que busca algo que hoy en día está un poco en la nebulosa, que está un poco perdido frente a todo lo que está pasando, que hoy en día el tema de la emoción, de buscar eso, cosas que conmuevan, que no pasen solamente por los temas políticos, sociales, económicos, sino que pasen por otras partes. Y en este sentido, al menos yo, quien habla, eh, percibe eso, percibe que aquí estamos en presencia de una obra, de un libro, que lo hace un ex compañero de nuestro liceo, Roberto, que un poco nos saca un poco de este contexto en que estamos viviendo hoy en día, un contexto, como digo, bien complejo, y que nos retrotrae en el tiempo a otros momentos que son, bueno, desde el punto de vista personal, ¿cierto? Que son llenos son otros colores, son otros aromas, son otros momentos donde nos lleva, Roberto, a transitar por, por estos cuentos, por este libro, que, que estamos hoy día presentando. Eh, Cabe decir de que yo fui compañero por una época muy linda de la vida de Roberto, fuimos compañeros de séptimo hasta segundo medio, entonces por lo tanto un momento de transición, como bien relata Roberto en algunas partes de su libro, de transición de niños hacia ya jóvenes, en ese tránsito que es complejo, y que también está mucho también dentro de ese mismo tránsito, hay mucha magia también respecto a eso. Entonces, como primera cosa, a mí me gustaría comentar de que Roberto está, podríamos decir, rescatando y poniendo en el tapete una épica de un establecimiento emblemático de nuestro Concepción. El Liceo Enrique Molina, que no vamos a dar aquí la historia, pero sí todo el mundo lo reconoce como una institución pública, de larga data, con una historia tremenda, y lo que aquí se presenta es una parte de esa pequeña historia, un cuadradito muy pequeño de lo que es esa gran trayectoria de este establecimiento, de esta institución, como tal, una institución republicana, como dicen algunos, institución republicana que dio como estudiante a presidente de la República, gente que tenía una activa participación en la conformación y el desarrollo de nuestro país como tal. Entonces, eso, diciéndolo de una parte muy sencilla, de la épica, para nosotros la épica quiere decir estas cosas que se recuerdan y que tienen un tono que va un poquito más allá de ese recuerdo. Hay cosas que uno las puede vivir en algún momento determinado, pero estos recuerdos tienen algún grado de aporte al colectivo de las personas, al colectivo de los habitantes de la ciudad de Concepción y alrededores,
Recordemos que en ese momento todavía el Liceo Enrique Molina atraía, era un polo de atracción de distintos estudiantes, niños, de distintas comunas, incluso de distintas comunas de la provincia de Concepción que iban a estudiar y algunos incluso por su lejanía estaban en el internado. Entonces, esta serie de individualidades de niños de distintos lugares, de distintos niveles socioeconómicos. Eso hay que decirlo claramente. Tuvimos la suerte, Roberto también en algún momento lo relata, de encontrar dentro de un aula, dentro de una sala, dentro de este espacio cuadrado que era la sala de clase, personas que tenían un muy buen pasar. Los padres tenían buenos trabajos y eran estables, como también hacia el otro lado existían también niños y jóvenes que también tenían o estaban viviendo muchas zozobras, padres cesantes, padres o madres con alguna situación en la cárcel, por ejemplo, una serie de situaciones que uno se lo imagina, pero esta diversidad convivía ahí. Entonces, eso es lo que Roberto nos da luces de ese tránsito, de esos años, partiendo de los años 90, y sobre todo del año 90, donde parte un poco esta épica, este viaje que hace Roberto, y partiendo por una visión de la entrada de un niño a este establecimiento público, a este espacio público que era el liceo, y de salida ya como un joven adulto enfrentando lo que son los próximos años, que es la universidad y bueno, lo que depara la vida propiamente tal, los estudios, el trabajo, etcétera. Entonces, eso creo que está reflejado dentro de este libro, refleja desde, como dijo Mariana al principio, esta mirada personal, esta mirada fresca de un niño, como ve la historia en primera persona, se cuenta en primera persona, y también lo que me parece interesante es de que se hace también hay momentos donde se le pide al lector tener cierta amplitud de mirada, es decir, los años 90 tenían ciertas características. Ahora leerlo en el año 2021, evidentemente que algunas cosas cuesta un poquito más de comprenderla en su contexto. Entonces los años 90 marcaron un momento especial para Chile. Eh, Conversamos haciendo una pequeña infidencia con Roberto el primer día de clase del que se relata en el primer cuento, es el 5 de marzo del año 90, es decir, hace muy poco, hace días o horas, había tomado o se había hecho el cambio de mando del gobierno militar al gobierno civil, ¿cierto?, de Patricio Elwin. Entonces, por lo tanto, había una efervescencia especial dentro de ese momento. Y los niños que estaban entrando en ese momento se estaban enfrentando a un mundo especial, un mundo distinto, un mundo en el cual entonces deparaba muchas cosas, muchas interrogantes. Y el punto que fue referencia y que es muy conmovedor en esa parte, en lo personal yo creo que también le decía a Roberto que creo que va a emocionar a muchos que lo leen, que estuvieron en ese momento, es decir, cómo fue la referencia al profesor que nos recibió en ese momento, el profesor don Rubén Lobo, ¿cierto? Profesor de historia, un hombre de una mirada, de una presencia muy severa, pero también un hombre con una mirada republicana de cómo entender a estos pequeños niños que estaban ingresando también al establecimiento y cómo estos niños se iban a transformar en futuros ciudadanos. Ese fue uno de los primeros discursos que caló hondo en esas palabras, esas primeras palabras de don Rubén, y sobre todo lo que queda marcado y lo que dice como cierta sutileza Roberto ahí, lo dice y con mucha ternura quizá, que habla sobre el diario mural. Entonces el diario mural de Rubí, recordemos que estamos hablando de la educación pública de los años 80, donde venía muy descuidada, y evidentemente que la infraestructura era muy deficitaria, era una infraestructura que a lo mejor al día de hoy costaría un poco hacerse la idea de lo que eran las mesas, lo que eran los pizarrones, en ese momento pizarrones en la misma, para que se hagan idea, los telescuchas o las telescuchas, eran las paredes pintadas de negro donde se trabajaba con la tiza. Y ahí lo que señala Roberto de una forma descriptiva muy tierna, podríamos decirlo así, que hace que el profesor diga que este diario mural no es que esté mal o que esté descuidado, sino que ha sido ocupado muchas veces con esa mirada optimista del profesor. Y ese tipo de cosas que se van dando a través de los relatos que se van entretejiendo
a medida que uno va pudiendo, perdón, va observando y va leyendo, va deteniéndose en algunas cosas en el libro, y por eso digo, la persona que lo va a leer en tercera persona, es decir, desde otra generación, va a costar un poquito darle ciertas vueltas, porque son contextos, son parte de los momentos en que se vivía en esa época que Roberto nos relata, pero también nos da cuenta de lo que era en ese momento Chile de una u otra manera, de lo que era el Concepción de los años 90, de lo que eran los jóvenes, lo que eran los niños de los años 90, que hay diferencias que son importantes tenerlas en cuenta, pero que también hay cosas que son transversales hasta el día de hoy, transversales hasta el día de hoy, y que tiene que ver con, vuelvo a reiterar, con esta presencia de lo público, de lo público. Yo creo que ahí está lo fundamental. Roberto también tiene una trayectoria pública importante como estudiante, después la Universidad de Concepción, que también es una institución, si bien es cierto que es privada, pero con una gran vocación pública, también con la experiencia que Roberto desarrolla en su área, donde también trabaja con muchas personas. Entonces, por lo tanto, hay ese espíritu que entrega el Liceo Enrique Molina de lo público, creo que no es menor. Creo que ahí está el legado que entrega el establecimiento. De los cuentos que a mí me dejaron un poco, bueno, hay algunos cuentos que, como el que digo del primero, de este relato de esta llegada de los mismos estudiantes, de los niños, creo que es el mejor broche que inicia este viaje, que es el puente que nos sumerge dentro de esta lectura. Y después va pasando por una serie de lugares dentro del liceo, por el liceo, la infraestructura es muy grande, y va dando cuenta también de los lugares que hay dentro del liceo, de los estantes. Por ejemplo, hay un cuento que se habla ahí del estante, de lo que significaba un estante, de un mueble aparatoso grande dentro de la sala de clase, donde también se producen algunas situaciones divertidas que se dan ahí, y que también Roberto lo aclara también cuando hace esta interacción con el lector, para tener en cuenta por qué ocurre esa situación cómica dentro del estante, y también dentro de los estudiantes, y también, bueno, con la mirada también paciente y muy, podríamos decir, de, muy pedagógica de la profesora en ese momento, para tratar de buscar una solución a esa situación. Eh, Como decía, también hay un cuento que también es muy bonito, donde habla de una aventura de dos niños que van caminando justamente a la universidad, a lo mejor como un preámbulo a lo que iba a ser años después de la vida de Roberto y también de muchos niños en ese momento, de que el camino a seguir era la universidad, aunque también, lo digo también con mucha claridad, no, la gran mayoría de los docentes y las docentes nunca se nos dijo, por lo menos de lo que recordamos con Roberto en alguna vez que hemos conversado del establecimiento, que la universidad era el único camino sine qua non para continuar los estudios, sino que era una de las posibilidades de que el liceo preparaba a los mismos estudiantes. Entonces, en este cuento es sobre una salida de dos chiquillos, y que la morgue es una figura importante dentro de este cuento. Entonces ahí también se refleja la inocencia que estaba presente ahí, la inocencia, los cuentos, de lo que se creía, de lo que no se creía, de lo que estaba también pasando también a través de lo que uno veía en la noticia, porque principalmente en ese momento la televisión era el referente. Entonces, por lo tanto, todo lo que salía en la televisión era conversación obligada al otro día, o durante la semana, de lo que pasaba en la televisión, de parte de los mismos estudiantes. Entonces, por lo tanto, como cosas como esa eh, daban, daban discusión, conversación, y ese cuento creo que también da un poco eso, esa inocencia que tiene el niño, el niño, perdón, en este caso, eh, cuando ya va creciendo, y cuando ya en este caso se va transformando en joven. Entonces eso creo que también es un aporte bastante, bastante lindo. Eh, yo creo que, así resumiendo eso para dar el pase, creo que hay muchos más cuentos, hay muchas más aventuras que se están dando cuenta, pero yo en lo personal, y en eso estoy muy agradecido de haber tenido
la posibilidad de poder haber indagado en este hermoso libro. Está rescatando la memoria, creo que es fundamental la memoria como este ejercicio activo, ¿cierto?, de recordar las cosas, pero no como cosas pasadas que pasaron así y se fueron, no, como cosas que están presentes. O sea, esa calle Aníbal Pinto, esa calle sigue viva. Si bien es cierto, hoy en día el liceo tiene circunstancias, pero es parte también de este poco compromiso del Estado con la educación pública. Pero este libro va un poco coloca un poco en la disyuntiva de eso, es decir, la importancia de instituciones públicas, la importancia de estar comprometido con lo público, y cómo eso también va formando ciudadanía. Hoy día se discute mucho de que no hay formación ciudadana en los establecimientos, pero sin embargo la formación ciudadana que se entregaba en ese momento era una formación ciudadana muy acabada, que no solamente constaba de conceptos, de cosas muy cuadradas, de enciclopedia, sino que contaba con el hacer ciudadanía activamente. Evidente, como dice también Roberto, y que yo lo rescato en una parte, dice que, claro, es difícil entender, por ejemplo, ahora las mismas lógicas que se daban en ese momento, los códigos, que sí eran códigos de otro momento. Hoy en día la sociedad ha cambiado, y Roberto lo establece bien, si bien es cierto, la sociedad ha cambiado, nosotros tampoco se intenta mirar con esta mirada al pasado como que lo pasado fue lo mejor. Creo que no está presente eso, yo me atrevería a decir que no está presente. El tiempo pasado fue bueno, fue una experiencia interesante, fue una experiencia importante de la cual aprendemos, pero también hoy en día con los nuevos códigos, las nuevas relaciones, quizás no sabemos si a lo mejor en algún momento el Liceo Enrique Molina puede ser mixto, no lo sabemos. Pero si también lo llega a ser, bienvenido, porque también ahí se va a desarrollar otra institución, se va a dar otras vivencias, y que van a ser tan válidas como también las vivencias que cuenta este hermoso libro llamado Historias de Liceo Enrique Molina. Bueno, bien. Gracias, Muchas gracias, Carlos, Eso por por mi esta parte. interesante exposición, y muchas gracias por traer a colación el tema del privilegio de los que tuvimos en educación pública en los años 90, que también fue mi caso, yo estuve un poco antes, pero la diversidad que había en esos tiempos en los liceos, de la diversidad socioeconómica, cultural, en fin, era algo que hoy en día en una educación segregada los chicos ya no tienen oportunidad de ver. Así que muchas gracias, Carlos, y bueno, continuamos con esta presentación, y tengo el agrado de dejar con ustedes a Alan Ceballos. Pero antes, unas palabras sobre Alan. Él también es exalumno del Liceo Enrique Molina Garmendia, estudió allí entre los años 2009 y 2012, y estuvo a cargo del discurso de despedida de la generación 2012, que es un recuerdo muy importante para él, según me comentaba. Y también me comentaba con mucha modestia que también fue elegido el alumno integral de su promoción. Él ahora es licenciado en Historia por la Universidad de Concepción, y es magíster en Patrimonio Arquitectónico y Urbano por la Universidad del Biobío. Actualmente trabaja como archivero en el proyecto LOTA, que pretende rescatar los archivos de la ex Senacar dentro del marco de un macroproyecto que espera declarar a LOTA como Patrimonio de la Humanidad. Así es que estamos gratísimos de que él esté con nosotros hoy día, porque él precisamente puede hablarnos, y esperamos que así lo haga, sobre la importancia de rescatar la memoria y la memoria viva de este libro. Así que, Alan, por favor, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Les saludo a cada uno de los presentes. Es un agrado para mí poder estar acá, poder compartir este espacio, un espacio que nos reúne, que reúne a distintas generaciones que pasaron por un mismo lugar. Que vivieron experiencias tan distintas como similares, y que es un poco lo que nos convoca en este momento. La verdad me siento, como decía, muy dichoso de poder tener este espacio de comentar una producción que nace a partir de un ex estudiante del Liceo Enrique Molina y para el Liceo Enrique Molina. Creo que conversando con mucha gente que ha pasado ya por la etapa secundaria,
No muchos o no todos, no todas, tienen ese mismo sentido de pertenencia, por decirlo de alguna manera, con aquella institución que por la cual cursaron, digamos, en esa etapa. Eh, Creo que es algo entendible, podemos entenderlo por muchas situaciones que se viven en la etapa de la escuela, en la etapa del liceo, que no son gratas. Pero creo que uno al entrar al Liceo Enrique Molina ya entra con una motivación distinta, ya sea influenciada por los papás, ya sea influenciada por hermanos, ya sea influenciada por el mismo medio o por la misma ciudad. Pero también hay experiencias distintas de alumnos, de estudiantes que conocieron de la misma historia del liceo ya estando aquí, que se fueron empapando en las mismas aulas, digamos, de todo este espíritu y este peso histórico que pareciera que estaba allí cuando uno iba a clases, cuando uno caminaba por los pasillos, cuando uno miraba, al menos en mi caso, los restos de lo que fue el internado, los restos de lo que fue el teatro. Eh, es una mística distinta, es una mística especial el poder estar allí. Eh, es lo extraño, o sea, como algo que es inerte, digamos, que es lo material del liceo, que son las paredes, que es el suelo por el cual estás caminando, que son las escaleras que estás recorriendo, cómo todo eso tiene y que va generando, digamos, el peso de lo que pasó, de lo que fue, de esa memoria que está viva, que se puede recrear a medida que uno está cursando, digamos, su enseñanza media a través de una institución como lo es el Liceo Enrique Molina. En mi caso me tocó vivir tal vez una de las últimas etapas del liceo en su esplendor, en el esplendor de entrar todavía con un liceo que matriculaba o que en realidad tenía, digamos, dentro de su total a 2.500, 3.000 alumnos en ese rango, digamos, de cantidades. Un hecho que lamentablemente hoy en día no se puede disfrutar, de un hecho que lamentablemente hoy en día no podemos ver, no podemos observar. Pero son precisamente obras como las de Roberto las que permiten que este liceo siga vivo, las que permiten que este liceo siga de pie, son las que permiten que esa memoria justamente pueda seguir viva. Pero claro, hablando un poquito en términos de memoria, la memoria, si lo pensamos de alguna manera, es algo que ya está muerto. Si lo pensamos de una manera tal, estamos refiriéndonos a recuerdos, o sea, son circunstancias que ya no están, son circunstancias que ya pasaron. Pero, ¿qué es lo que hace de rica a la memoria? Que la memoria tiene esa capacidad de darle continuidad, digamos, a aquello que ya está muerto, a aquello que ya no es. Eh, la memoria tiene esa capacidad de resucitar, por así decirlo, aquellas experiencias que ya fueron en otro tiempo, que quedaron atrás, que ya no están. Pero claro, esa manera de darle continuidad en el tiempo es precisamente lo que hace a la memoria algo vivo, algo que nos llega a nuestros días, algo que lo podemos seguir contando y algo que va a ser útil precisamente para las futuras generaciones. Bueno, le mencionaba a Mané justamente este hecho de haber sido alumno integral del liceo, que en realidad en ese momento no, y quizás hasta el día de hoy, la verdad, no, en realidad el día de hoy sí le hago más sentido, pero en ese momento fue como demasiado, bueno, gratificante por una parte, pero extraño por otro lado. En realidad no sabía que se recibía ese tipo ese tipo de títulos, por así decirlo, cuando uno egresaba. Me imagino, bueno, que décadas más atrás era lo mismo, pero no tenía idea, la verdad, de aquel título. Eh,
y aquí tal vez contando alguna experiencia en este caso, menos mal que el profesor Iván Becerra nos enteró por ahí que también fui cómplice en su momento del traspaso de prueba entre un cuarto y otro, cuando, claro, nuestro cuarto justamente tuvo casi puro 6 y 7 en esa prueba porque la habíamos conseguido. Me lo preguntó directamente, pero en realidad tuve que ser cómplice junto con mis compañeros de no decirle que sí, que efectivamente la habíamos conseguido con otro cuarto que ya había rendido la prueba. Yo creo que si él se enteraba de eso, claro, nunca hubiera recibido el título de alumno integral. Pero claro, son este tipo de experiencias las que van haciendo camino en este liceo. Y así como Carlos en este caso le dio valor a cómo comenzó esta historia que nos entrega en este momento Roberto, le dio valor al primer cuento, que es el primer día. En mi caso, me gustó bastante y creo que no hubo mejor manera de darle cierre a este compendio, a este compilado de experiencias, de cuentos que en realidad son vidas. No hubo mejor manera de culminarla sino con mi última clase de química. Creo que es un texto de verdad muy, muy emocionante por lo que significa esta trascendencia que genera el liceo. Este, Esto que en realidad no termina cuando uno se despide de sus compañeros en su día de licenciatura, que no culmina allí, sino que prosigue más allá, que está en ese reencuentro con profesores, que está en ese reencuentro con funcionarios del liceo, que está en ese reencuentro con volver también a las aulas, que está con volver a pasar por allí con el hecho de solo mirarlo, cuando a veces uno no lleva tal vez el tiempo de poder entrar, pero también cuando uno sí está con un poquito más de tiempo y pasas por allí y dices, oh, voy a pasar a saludar, voy a ver quién está. Creo que allí se genera un poco y se responde un tanto también el por qué el liceo genera tantos apegos, y es la riqueza humana precisamente que está depositada ahí, la riqueza humana de quienes trabajan, no sé, partiendo yo creo no sé, desde quien esté como rector, desde quienes sean los inspectores, pasando por los profes, pasando por las cocineras, cocineros, los auxiliares, eh, no sé, eh, secretaria, hasta inclusive Centro General de Padres y Apoderados, ahí quienes están representando. Como que uno trata de ir generando, te vas vinculando como con todo este tipo de personas. Eh, entonces creo que es muy bonita esa experiencia y es lo que genera justamente el querer seguir volviendo. Como dice una frase por ahí, se me olvidó en este momento de quién es el autor. Parece que uno siempre suele volver a aquellos lugares que en algún momento te hicieron feliz. Y el liceo tiene esto, este tema de volver a la raíz, de volver a ese lugar que te generó tantas buenas experiencias, que fue tu etapa, una etapa, o que gestó una etapa importante de crecimiento. Y algo súper importante, igual que recalca Roberto en su libro, creo que igual algo de esto hizo mención Carlos, es el observarlo y leerlo con una mirada abierta. Creo que muchas cosas que, claro, nosotros recordamos de esa etapa, quizás inclusive ni siquiera las creamos así hoy en día. Eh, pero es un poco eso, o sea, es el tomar distancia y el entender que fue una etapa en la cual estuviste creciendo, una etapa en la que maduraste, eh, una etapa que está allí, que es bueno colocarla sobre la mesa y como bien dice Roberto, como lo solicita también al poder leer su libro, tomar esa necesaria distancia al lograr leerlo. Conversando, por ejemplo, con un ex compañero, muchas veces decíamos, eh, no sé, tal vez muchas de las cosas que hicimos en el liceo, si las
pensamos hoy en día, o sea, jamás lo hubiéramos hecho, o sea, es como algo lógico. O no sé, a veces el molestar a algún compañero con algo en concreto, claro, o sea, si uno lo ve desde la distancia de hoy en día, te das cuenta que quizás inclusive pudiste obrar mal muchas veces que lo hiciste, pero era parte de, o sea, claro, creo que hoy en día realizar esa reflexión está súper bien, pero en ese momento era esa etapa en la que uno también estaba creciendo, en la que uno también estaba aprendiendo. Y sinceramente espero que hoy en día el liceo pueda volver a resurgir, pueda hacer, esa labor de ave fénix justamente, y como decía Carlos, sea mixto, si esa es la solución, creo que se debe estar abierto a la posibilidad, y en realidad el liceo va a seguir, o es el ideal que siga sosteniendo el nombre, o que siga sosteniendo esa esquina, digamos, de Aníbal Pinto con Víctor Lama, eh, pero va a seguir allí, va a ser una etapa más, una etapa nueva, pero esa es la idea, y ahí lo retomo un poquito nuevamente con el tema de la memoria. La idea es que tome esa continuidad en el tiempo. Y eso es lo importante, lo valioso, y es a lo que ojalá todos aspiremos. Y finalizo con esto. Recuerdo alguna conversación que tuve con la profesora Tania Andrade en algún momento, de los que volví al liceo ya después de haber salido de allí, en mi caso metido en este rollo del patrimonio y todo. Le decía a la profesora que ojalá en realidad el liceo sí se vuelva un patrimonio reconocido, porque ella me decía, así como vamos, decía, al final lo único que va a quedar de este liceo es el patrimonio. Entonces, claro, ella lo decía tal vez de una manera despectiva, en el sentido de cómo ella estaba mirando hacia adelante lo que estaba ocurriendo. O sea, tal vez tratando de asimilar el tema del patrimonio con la ruina, con el resto, con lo que ya va a quedar como inútil, por así decirlo. Pero creo que la reflexión que debemos hacer, y a lo que debiésemos aspirar quienes pasamos por las aulas del Liceo Enrique Molina, es que sí sea un patrimonio reconocible. Creo que ya lo es, o sea, la memoria de lo que es la ciudad ya lo es. Pero sí sería bonito que en algún momento pudiera ser declarado tal como lo fue el teatro, eh, pero que siga sosteniendo su función, que es su función educativa, que es la que por la que en poco tiempo más, por más de 200 años, ha sido la que ha puesto en valor, y la que ha puesto en alto a lo que es el liceo. Gracias. Gracias a ti, Alan. Gracias, Muchas Alan. gracias por esta interesantísima exposición, en el cual nos ha recordado que la memoria vale la pena preservarla. La memoria tiene más de una función, y preservar es una de ellas, y nos permite también recordar cosas que ya pasaron y que lamentablemente, claro, ya no van a volver, pero están en nuestra memoria. Y las historias que están en este libro precisamente nos traen de vuelta, y incluso nos permiten conocer lo que fue esa época y lo que fue esa juventud de los 90. Así que muchas gracias. Y bueno, finalmente dejo con ustedes al autor, al alma de la fiesta, y a Roberto Coloma Rivero. Y la verdad es que para mí es muy interesante presentarlo, porque él también, creo yo, debió haber recibido el premio de alumno integral, porque así como van a ver ustedes en su presentación, él es una persona muy especial, de muchos y variados intereses, y uno de ellos haber escrito un libro como este, que nos aporta tanto y que aporta tanto al recuerdo de Concepción. Bueno, Roberto Coloma Rivero también es exalumno del Liceo Enrique Molina Garmendia. Es de profesión bioquímico, egresado de la Universidad de Concepción. Cuenta con estudios en el extranjero, en Austria y en Alemania. Ha realizado diversas publicaciones de carácter científico en revistas de renombre y de renombre internacional, dentro del área de la microbiología e inmunología molecular. También es sensei
de artes marciales en el grado de sexto dan de karate Kobudo de Okinawa del sistema, perdón si lo pronuncio mal, Isshin Rui. También es ex seleccionado nacional de la misma disciplina con diferentes galardones tanto a nivel nacional como internacional. Y actualmente sigue realizando investigación en su área de la ciencia y regularmente dicta seminarios de artes marciales en Chile y en Europa. Así que para nosotros es todo un placer y todo un honor por este tremendo currículum de presentar y dejar con ustedes a Roberto Coloma Rivero. Bien, muchas gracias Mariana por tu presentación y bueno, humildemente espero estar a la altura de dos grandes profesionales de la historia, ¿cierto? Y todos los ribetes que involucra. Yo quiero decir que los admiro bastante por encauzar todo en este polo energético que es el Liceo Enrique Molina en realidad, ¿ya? Así que si tengo algún error, excúsenme. Bueno, hablar de este libro es bastante singular para mí, porque este libro nace, em, podríamos decir, como con una deuda por esos años en que, como bien lo describen previamente, todo era diferente, tenía un encauce distinto, había unas percepciones completamente nuevas. em, Sin duda era un tiempo de cambio, sin duda era un tiempo de cambio que a ojos de un niño o de un semi-niño, como a veces yo lo suelo llamar en el libro, no lo podíamos entender del todo. Quizás con el tiempo y con la perspectiva lo logramos hacer. Em, las historias del liceo nacen, como les decía, por la necesidad de dejar plasmado eh, lo que fue en algún momento algo cotidiano en el día a día. Esto del lunes a viernes durante tantos años, hacer más sentir el, el liceo como parte de tu vida, porque dentro de 4 años, quizás los que estuvieron de primero o cuarto medio, o los que estuvieron de séptimo, octavo, era algo como normalizado, o sea, nosotros sabíamos que se terminaba el verano y nosotros teníamos que ir cursando, ¿cierto?, nuestra enseñanza media, nuestros cursos, eh, pero no había, creo, ninguna posibilidad de que no fuera en el liceo. Al menos eso es lo que ese era el sentir que tenía. No existía otra posibilidad, ahora bastante lejano. Sabíamos que ahí podíamos encontrar un grupo, que era tu grupo curso, que eventualmente podría haber sido modificado en algún momento. em, Conocías ya a los profesores, sabías que con cierto profesor quizá era un poco más difícil porque los de cursos más arriba te podían decir, oye, no, con este profe de historia tú ten cuidado porque mira, este profe de historia no, tú las notas jamás te va a poner un 7, pero en realidad lo que te trataban de explicar o tratabas de conocer era el rigor, la disciplina de estudio, qué significaba el esfuerzo en ese momento. Yo desconozco si hoy en día eso sigue así, pero creo que ese quizás no es el punto central, pero a lo que voy es que había una dinámica que bastante cercana a lo que es estudiar en ese liceo, ¿ya? Eh, Ahora, tomar el estudio del Liceo Enrique Molina tiene diferentes ribetes. Y este es uno de ellos, hablar de lo que pasaba en la sala, de lo que pasaba en el aula, las interacciones entre los compañeros, las interacciones con los profesores, quizá ese humor negro que quizá había constantemente entre día a día, por las bromas, las tallas que ocurrían. Eso es parte de la memoria. Y complementando lo que decía cierto Carlos y Alan, la memoria es lo que hoy en día te hace ser lo que eres, ¿ya? Porque quien desconoce su pasado o lo que ocurrió, realmente se traiciona.
Entonces yo con esto dejo en evidencia, ¿cierto?, las cosas que en algún momento yo fui testigo y pasaron y me formaron a mí, ¿ya? En ningún momento el objetivo principal es evidenciar ciertos errores o cosas que realmente estuvieron mal. No, simplemente tratamos de apegarnos lo más posible a la verdad y darnos cuenta de que eh, todas estas cosas ocurrieron, ¿ya? Y marcaron, ¿cierto?, al estudiante, eh, mal o bien, pero eh, quiero pensar que de una buena manera. Eh, si bien es cierto, hay ciertos cuentos que buscan entregar ciertos simbolismos, ¿ya? Ya que el ser humano se rige por símbolos, por avatares, por signos. Y quizá el primer cuento es gráficamente lo que ocurrió en esos momentos, en donde nos encontramos en un patio en donde no cabía ningún alumno más, donde el frío, ¿cierto?, de este invierno, de este verano que acababa, perdón, eh, no, nos golpeaba, ¿cierto?, con un uniforme bastante simbólico, porque debemos tener en cuenta que en esos tiempos se usaba el uniforme. Ya no se usaba, por ejemplo, una casaca bien vistosa, quizá eh, vista o traídas desde otros lados como para actualizar, ¿cierto?, la moda de los colegios. Em, Vemos que hay personas un poco más serias, ¿cierto?, al frente de nosotros, en donde iba a comenzar este año escolar, un discurso bastante serio. Entonces, al final, todos esos símbolos calaron hondo y es lo que se refleja en este primer cuento, ¿cierto? En donde comenzábamos nuestro estudio en este enigmático liceo. Em, a lo largo del libro hay ribetes bastante sabrosos, quizá ambientados como para darle un poco más de mística. Y lo que busca principalmente es señalar la dinámica familiar que quizás existía en la sala, ¿ya? Y en eso eh, quizás me pueda ayudar de este archivo que está, ¿cierto?, dentro de la memoria, que habla sobre la breve historia del Liceo de Concepción, hecho por el profesor Fernando Casanueva, que fue exalumno también perdón, rector también, profesor del Liceo Enrique Molina. Y él hace un alcance al doctor, al profesor y también rector, ¿cierto?, de quien lleva su nombre el liceo, el señor Enrique Molina Garmendia, en donde em, él busca que el liceo, aquí, dice, el rector Molina se empeña en difundir entre los padres apoderados algunos principios educativos básicos. Por ejemplo, que el hogar es el primer agente educativo. Los alumnos deben considerar al liceo como su casa, como la continuación y complementación de su hogar. Y creo que ese objetivo se cumplía por esos años y, ¿por qué no decirlo que se cumple ahora? Eh, eh, eso eso sin querer se enmarca dentro de esta historia. Ese vínculo familiar que había con los compañeros, esa dinámica que había con los profesores, sin duda es algo que yo quiero destacar en este libro. Y por otro lado, esperar que este libro llegue, ¿cierto?, a toda la comunidad, a todos los vecinos, jóvenes, y al final del libro, em, en este epílogo, ¿cierto?, se pretende dar como una especie de zamarrón a la juventud, que no se escondan detrás de esta tecnología presente hoy en día, que, que se den cuenta que a veces las cosas más preciadas ocurren con muy poco, que nosotros, por ejemplo, en esos tiempos no necesitábamos esa tecnología, y creo
que si la hubiese existido, hubiésemos sido un poco reticentes a ella, porque nosotros nos conformábamos con un buen partido de fútbol en el parque, un buen, una buena película quizás, o ir a estudiar a la casa de un compañero y compartir una once. Puede ser que eso exista hoy en día, pero antes no existía la alternativa tecnológica. Y eso quizás le da otro sazón al día a día. Eso, aparte de todas las singularidades que tiene el liceo en sí, las salas, el teatro, el ahora ya inexistente patio, que ahora hay un gimnasio ahí, pero los simbolismos clásicos como el árbol del patio aquel, o los gritos que habían, o esa especie de vocabulario interno del liceo, ¿ya? Como por ejemplo a la leche, o cosas que pasaban, pero a través de generaciones. Eso yo lo encuentro bastante sabroso de este, dejarlo expuesto y marcado en este libro. Eh, bueno, sin más que agregar, yo eh, eh, espero que este libro ayude también a que el liceo, ¿cierto?, vuelva a tener esta representatividad estudiantil, o aumente su número, o busque también aunar fuerzas para el- que vuelva a tener el empuje que tenía hace mucho tiempo atrás. Eso, Mariana. Bueno, Roberto, muchas gracias y muchas gracias por haber escrito este libro. Yo como editora lo recibí encantada. Es un libro, como ya decía, fresco, es un libro divertido, es un libro de mucho, mucho encanto. Eh, en realidad está entre mis favoritos de los que hemos publicado en la editorial. Hay uno muy parecido que habla de un médico que habla también de este rescate de la memoria de la medicina que se hacía en los años 70. Yo creo que estos dos libros, que me encanta todo lo que sea rescate de la memoria, son de mis favoritos de los que hemos publicado en Confinsur. Así es que muchas gracias, Roberto. Y Gracias a ti. quisiera dejar estos últimos 5 minutos para un pequeño diálogo entre todos los que participamos y comentar nuestros cuentos favoritos y hacer un breve cierre comentando los cuentos, aunque eso significa hacer un pequeño spoiler, yo creo que nos van a perdonar, pero para eso estamos. Así es Sí. que empiezo yo. La verdad es que, como te decía, es un libro encantador, creo que esa es la palabra que lo define. Y tengo dos historias favoritas del libro. Uno es Día de Halloween, que me Ya. encantó cómo está escrito. Me Mm. reí mucho, me reí mucho. Es Y verídico, ¿ah? este Es verídico. joven, Es una historia real. Sí, pues, yo sé que son todas sí. historias Todas reales, son eso es lo que me todas da más historias risa. verídicas. Sí. Sí, sí, se nota, sí, es que eso es lo que me da más risa. Pero yo me los imagino a todos en el círculo llamando al espíritu de Enrique Molina. ¡Oh, Dios mío! Yo casi morí de risa. Mm, sí. Y más encima decía, más encima el medium al final les dice, por favor, no rompan el círculo que el alma va a vagar eternamente. Sí. Eso Sí. fue excelente. Y también, como Sí. decía Alan, otra historia que me marcó fue la última, la que marca efectivamente que nunca dejamos de aprender y que nuestros profesores de una manera u otra siempre están ahí con nosotros. Mm, Es mi última clase de química. Aparte que el mm. dato es muy bueno, cómo encerrar el auto con una Sí, sí, solución de 2 fases, esa historia excelente. es bastante especial porque cuando, bueno, yo siempre em, eh, trato de identificar estas cosas que ocurren, este simbolismo, esta sincronización de hechos, ¿ya? Que tiene quizá un ribete metafísico, ¿ya? Eso de la circunstancialidad y la causalidad. Entonces, cuando se empieza a gestar esto de que el profesor entra a mi auto y yo empiezo a hablar con él y, y, nos fuimos hablando como si hubiera pasado realmente un fin de semana largo, que no nos veíamos, eso tiene una mística bastante especial, ¿ya? Claro que sí, claro que Porque, sí. porque te, te va entregando cosas y
como que el cerebro ya está preparado como era tu profesor, pues, es tu profe de química del liceo. Entonces de repente él me da una tremenda clase y él se baja. Entonces ahí quedé yo, ¿cierto? Como cualquier alumno nuevo, en, Claro, en claro. donde todos mis años de estudio en bioquímica quedaron completamente anulados. O sea, entonces por eso en el cuento aparece, ¿cierto? Que el maestro Sí, nunca revela todos sus secretos. sí, no, es encantador. Creo que es mi cuento favorito, de verdad. Y para ti, Alan, ¿cuál es tu cuento favorito? Yo tengo que contarles un secreto, ¿ah? La verdad es que Alan conoció este libro porque Alan trabaja, o trabaja, espero yo que trabaje todavía para la editorial como corrector. Tenemos varios correctores en la editorial y Alan es nuestro corrector estrella. Su trabajo es perfecto en todo sentido Gracias, y Alan. él corrigió el texto de Roberto y lo conoció así. Y también le corrigió mucho la, ¿cómo se dice? El ritmo de los cuentos. Pero la verdad es que me comentó que él también era alumno del liceo, que quería conocerte y tal, así que ahora ha sido espléndido que podamos compartir todos juntos acá en el lanzamiento de tu libro. Así que Alan, cuéntanos, ¿cuál es tu cuento favorito? Gracias por el espacio nuevamente. Bueno, creo que lo adelanté un poco, que mi última clase de química creo que es bastante especial y Sí, cierra muy bien el sentido que tiene Mm. este libro. Sí. Bueno, Roberto, debes tener una llamada perdida hace 20 minutos atrás, o sea, antes de las 6:30 era yo en realidad. Quería llamarte para comentarte que íbamos a estar acá, Ya. eh, así que puedes guardar mi número ahora. Sí, no hay Eh, problema. Así que, no, encantado de haber tenido la oportunidad de hacer esta revisión del libro, lo cual me permitió además ir repitiendo varias veces, o ir volviendo atrás como a muchos de estos cuentos que de verdad constituyen un compilado muy, muy bueno, para quienes fueron parte del liceo y por qué no, o sea, y en eso está la confianza para quienes van a seguir cursando este liceo. Eh, sí, si, claro, si se me permite como mencionar otros cuentos más, creo que coincido también con Mariana en el cuento del día de Halloween, muy bien narrado, muy bien contado de manera muy, muy cercana, que de verdad de esas lecturas que, bueno, en todos pasaba lo mismo, pero en esta en particular es de esas que, que pese a este suceso que le ocurrió, digamos, a adolescentes, a jóvenes, aún así te permite como entrar en ese suspenso dentro de la lectura, como ir entendiendo o saber pronto qué es lo que pasa en la línea siguiente. claro. Entonces, creo que tiene ese saborcito especial el cuento del día de Halloween. Y otro Sí, que me parece muy, muy bueno, y igual estoy haciendo como este recordatorio de todo lo que tiene este libro, es el cuento siguiente, La maldición del papelito. ¿Por qué, por qué es bueno este cuento? Porque permite entender esa inocencia justamente de jóvenes que tenían entre 14 y 17, 18 años, entonces, si es que no menos para quienes partieron desde séptimo básico, entonces permite comprender cómo se vivía dentro de la sala de clases cuando a veces un motivo súper sencillo permitía generar este efecto dominó dentro de la sala de clase, sí, donde no se entera, o sea, donde se enteraban todos menos el profe, o la profe en este caso. Entonces,
es lo que permitía a veces romper muchas veces, y es lo que sucede, claro, a modo de no hacer spoiler, como bien decía Mariana, es lo que sucede justamente también con este cuento, es romper tal vez un poco el hielo de muchas clases claro, en los que no todos enchufaban, en los que no todos conectaban, entonces creo que permite entender muy bien esa dinámica. Pero en Sí, realidad son varios, o sea, son todos los cuentos. sí, son todas. Esa es la verdad, sí, son todas. Pero claro, o Todos sea, todos tienen su plus. la Sí, muerte del Leo y el ataque de las japonesas muy bueno también. también, sí. Sí, entonces, no sé, son varios, o sea, son el compendio Sí. completo. Y preguntémosle a Carlos, pues, a Carlos. Carlos, ¿cuál fue tu favorito? ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Bueno, antes me gustaría decir, y lo digo como, no como autocrítica también, tanto para Alan como para quien habla, que somos profesores de historia, que estamos ligados a esa ciencia tan hermosa que es la historia, pero yo creo que en buena hora que también se escriba historia, que no la escriban los historiadores. Es decir, para mí es re importante que Sí, cuando se desarrolle la historia no siempre se escriba sobre la institucionalidad. Si bien es cierto, el Liceo Enrique Molina tiene como habíamos concordado, una larga historia y desde el punto de vista del aporte a la institucionalidad republicana es innegable, pero que también se tome a los que son parte del corazón de la institución, que son los estudiantes, que son los sujetos, que es importante tomar esas visiones que a lo mejor no rescata, a lo mejor la historia tradicional no logra dar cuenta de ello. Y yo creo que en este momento que estamos viendo nuestra historia de Chile, tanto hombres como mujeres de este país, estamos rescatando épicas, y me parece que eso es importante, y en eso también mucha gente que no es historiadora o gente que no se dedica a la academia, y lo está haciendo bien, y yo creo que Roberto lo hace en este libro. Así que Roberto, igual sí, súper sí. orgulloso porque Este es tú eres un parte muy de buen eso. punto. Muchas Sí, gracias, Carlos, sí. por tu crítica, ¿cierto? Sí, Por tu punto, porque en realidad debo declararme que em, si bien es cierto, yo soy científico, el análisis científico es transversal a todos los trabajos. Si uno quisiera hacerlo de una manera de principio a fin, ¿cierto? Y hacer este libro, independiente de la historia, porque si ustedes se fijan, hay revetes, hay puntos históricos, hay cosas que yo contextualizo en los tiempos. Entonces, hacer un hilo conductor fue bastante complicado, fueron horas complejas, de duda, porque es primera vez que yo estaba haciendo algo de ese tipo. En ciencia no, uno ya tiene un objetivo claro y se va agarrando de ciertas cosas que te van conduciendo a ese norte. Pero aquí fue bastante difícil porque estábamos hablando de empezar y contextualizar con hechos históricos de una época de cambio. Entonces, que no tomaran un ribete quizá extremo o político o social, fue difícil. Pero me basé en una cláusula bastante importante, que es la que mientras más simple, mejor. sí, Entonces creo que en este libro se ve eso. Hay sí, una seriedad detrás, pero hay una simpleza que abierta a todos los que los quieran leer. Así que gracias por eso. Me siento em, hasta importante. Gracias, Roberto. Y de hecho tienes toda la razón porque dicen por ahí que menos es más. Y este Así, libro Sí. es una máxima simple, importante. claro, llano, Mm. excelente. Así es que bueno, yo solamente quisiera cerrar este agradable momento que hemos Disculpa, Mariana, pasado. Mariana, disculpa. Me gustaría decir a mí en los cuentos que no alcancé a decir. Ah, sí, sí, perdón, dale. También en beneficio también al amigo gatuno que anda ahí paseando con su La lolita. Jacinta. La Jacinta. Ella no espera. No, simplemente decir que todos tienen su gracia en términos de lo que era ese folclore, podríamos decir, que tenía el liceo y que tiene hasta el día de hoy. Pero si es por eso, yo, desde mi punto de vista, yo voy a pelear solamente a la emotividad. Creo que el primero, por lo que ya habíamos comentado, digamos, de Sí, esa llegada,
y el último, que hace como decía Roberto, de esa llegada de ese niño, ¿cierto? Y cómo finalmente, hacia el final, lo transforma ya y deja el libro, lo deja como un hombre, como ciudadano. Y ahí entonces, Sí, como cuando se baja el profesor, abre la puerta, ¿cierto? Y se va, es como que algo se va de él, pero también deja la puerta abierta para que continúe. Y eso yo creo Exacto. que metafísicamente creo que cumple un rol muy lindo en términos de la imaginación y en términos también de cómo las puertas se van abriendo, digamos, a distintos, distintas vivencias y también de lo que viene, porque yo creo que también esa es la invitación que hace Roberto también es mirar hacia el futuro. Así que yo creo sí, que, bueno, y todos los cuentos también, así que está sumamente sí, no, abierto. no podemos sino recomendarlo vivamente, este libro que realmente es un gran acierto y un gran aporte a la memoria de Concepción. De verdad lo es. Así que todas nuestras felicitaciones, Roberto, y Muchas esperamos sin gracias. duda el regreso, la segunda parte. Y bueno, Sí, parece que viene y algo por ahí. qué bueno, excelente, excelente. Y bueno, yo, como decía anteriormente, no quisiera dejar de mencionar y de cerrar este agradabilísimo momento que hemos pasado, comentando que este libro, por supuesto, fue editado por nosotros, con Finsura, en un modesto equipo que tenemos y que trabajamos con mucho empeño, con muchas ganas, en libros penquistas, libros de autores locales. El libro va a estar a la venta en cuanto termine la cuarentena, por supuesto, que esperamos sea muy pronto, en Librería J. Libros. Librería J. Libros queda en la Plaza Perú, en diagonal 1265, local 2. Repito, diagonal 1265. Y para que se ubiquen, queda en la pequeña librería que está al lado del Pietrasanta, en el callejón donde está el Cochrane, ahí donde están todos los restaurantes, hay una pequeña librería y esa es J. Libros, donde ahí va a estar el libro a la venta. Y no sé si me permites, Roberto, dar tu teléfono para que te llamen y lo puedan Sí, solicitar. sí, no hay Ya, ningún problema, por supuesto. el teléfono de Roberto es el 997-630741. Repito, 997-630741. A eso lo pueden pedir y también a su correo que es, lo voy a decir, no lo voy a decir, Robertito de larga Q, qué vergüenza, No, gmail.com. no. Es un Sí, correo de hace muchos años, así que, sí, no, sí, es como cuando yo tenía Fresita 45, sí, claro, una cosas cosa de, así. cosas de infancia. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este lanzamiento, muchas gracias a Alan, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Roberto y especialmente muchas gracias a la biblioteca que nos ha prestado esta magnífica plataforma para compartir con todos ustedes y los esperamos para una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.